En el mar de Pula está el gen de una historia sobre una antigua colonia romana y un club fundado por astilleros. En un lugar de 60.000 habitantes vive una sociedad que, entre una sociedad anónima deportiva y el ayuntamiento, hacen del Nogometni Klub Istria el club de la ciudad. Oriol Roig es videoanalista del NK Istria y es quien hoy participa en Destino Croacia. Oriol, muchas gracias por atendernos. De nada, un placer. Gracias a ti por contar conmigo. Oriol Roig es videoanalista hace 2 temporadas del NK Istria, 1961. ¿Y qué hace un videoanalista, Roig? Al final el fútbol se ha profesionalizado tanto que los entrenadores quieren ir al detalle y lo que aporta es eso, aporta mucho detalle, estudio, diferentes situaciones del juego, en el caso del fútbol pues situaciones ofensivas o defensivas, en una banda, en otra banda, en el centro, en zona de finalización, en zona de progresión, en zona de salida de balón. Bueno, pues te da la posibilidad de repetir esas acciones, esas situaciones en esas zonas del campo. También, lógicamente, jugadas de balón parado, de estrategia. Y bueno, te da la posibilidad pues de estudiar tan a fondo como quieras y puedas todo ese tipo de situaciones y a partir de allí pues conocer bien al rival y preparar tu equipo. ¿Y cuál fue la información que despertó el interés a punto tal como para analizar que hay una oportunidad en Croacia, vamos? Un punto muy importante, casi tal vez el que más, pues por el hecho de que creo que el fútbol en Europa está a otro nivel, ¿no? Tanto futbolístico como el prestigio que te da, ¿no? Después, Croacia, pues como cualquier otro país de Europa, pues era una opción interesante, pero sí que es verdad que Croacia, pues por el nivel que ofrecen los jugadores croatas que hay alrededor del mundo, en los mejores clubes del mundo y las mejores ligas del mundo, el nivel que da la selección nacional desde hace ya muchos años, pues creo que era un lugar idóneo. Y a nivel de primeras divisiones, que aquí está siendo mi primera experiencia con el NK Istria, pues empezar aquí un recorrido interesante. Te toca vivir en una ciudad como Pula. Para el que no conoce, tiene anfiteatro romano, fue una colonia romana y un anfiteatro que parece el Coliseo, y es impresionante, la verdad. ¿Ya naturalizaste el hecho de estar donde estás? Bueno, realmente es muy bonito. No es tan diferente a lo que yo he visto en Barcelona, en muchos viajes que he hecho con la familia, ¿no? Cercanos a Barcelona, bien sea Italia, bien sea otros lugares de España. El clima, la comida, la cultura y la actitud de la gente, pues no es tan diferente. Lógicamente hay diferencias, pero no es tan diferente. Y a mí aquí me gusta pues porque hay vistas preciosas, tengo la playa, tengo la posibilidad de poder estar en ciudad, de poder ver un coliseo precioso, un casco antiguo muy bonito también, y no sé, la verdad que para mí es un lujo poder estar relativamente cerca de casa y prácticamente como en casa, y la verdad que para mí fue fácil adaptarme aquí. Barcelona tiene una ciudad muy pegada, muy próxima, que se llama Tarragona. Así es, sí, Sí. Un poco más al sur. ¿Puede ser que tenga cierta similitud entre Pula y Tarragona? Sí, yo sin duda. De hecho, cuando comentabas, hacía un poco la descripción de Pula, con el Coliseo y todo, el Coliseo romano, el tema de los romanos, yo estaba pensando en Tarragona, porque Tarragona no es tan grande y tiene también pues muchos monumentos romanos y en los cuales yo he visitado varias veces y sí, podría ser una buena comparativa y podríamos decir que es bastante parecido, pero insistiendo en que en Tarragona sí que hay playas de mucha arena y grandes además, y aquí es quizá la principal diferencia, seguramente. ¿Qué se puede aprender de ese fútbol croata? A mí me da la sensación que por lo general aquí además hay mucha calidad, tienen la posibilidad de tener jugadores de mucha calidad en lo técnico y táctico, pues como seguramente sea el fútbol en España, pero también tienen esa posibilidad de tener un fútbol un poco más físico, más de duelos, un poco más rocoso, por así decirlo. Yo creo que hay una mezcla interesante y creo que los jugadores de Croacia y de los países balcanes pues te pueden dar un poco de todo, ¿no? Ese punto de calidad, pues como por ejemplo te la puede dar jugadores como Modric, como Rakitic, como Kovacic,
no sé, muchos otros, ¿no? Que están a este gran nivel, ¿no? O han estado a este gran nivel de los mejores clubes del mundo y lógicamente otros. Si tú los comparas con jugadores de sus mismas posiciones, quizá ellos mismos ya te dan una opción, ¿no? De ser jugadores un poco más físicos incluso, ¿no? Y de jugadores de más metros, un poco más de lucha, y bueno, ese es el carácter un poco del jugador de los Balcanes, y creo que es un fútbol realmente interesante y completo, la verdad. Por ser un país pequeño, creo que exporta una cantidad muy importante de grandes jugadores. En una entrevista que fue previa a la Eurocopa, en el 2024, mencionaste a Sučić, pero resultó ser una de las poquitas luces de esperanza que mostró Croacia en cuanto a un nivel medio flojo, que no tuvo un buen andar. Pero ¿a quién deberíamos hoy prestarle atención como para jugarle una ficha incluso también, ¿no? Como para tener datos y decir, che, mirá, ojo acá. Sí, no, pues el mismo Luka Sučić es un jugador joven y que tiene muchos años por delante, y estoy convencido que puede ser uno de los jugadores más importantes en el futuro. También está Martin Baturina, actualmente del Dinamo de Zagreb, que el Dinamo de Zagreb recientemente se ha clasificado para la Champions League de esta temporada, y Baturina va a ser un jugador importantísimo para ellos. Petar Sušić también, otro centrocampista joven del Dinamo de Zagreb, también yo creo que va a ser un jugador muy importante. Y a mí personalmente también me gusta mucho el extremo que actualmente está en el Rijeka, Marko Pasalic. Yo creo que también, que ya fue a la Eurocopa, no participó mucho, pero yo creo que va a ser un jugador importante seguramente también en el futuro de la selección croata. Yo creo que el fútbol croata siempre, y los jugadores siempre están allí, pero sí es probable que seguramente haya un proceso y un trabajo desde principios del siglo XXI, y donde ha dado estos resultados, y yo creo que en el futuro ahora está habiendo un cambio generacional de futbolistas, y que yo creo que en unos años se va a poder ver, no sé si una selección tan buena como la de los jugadores mencionados, pero yo creo que una selección muy interesante, eso estoy convencido. Cómo se juega la pelota, cómo se juega el fútbol en Croacia lo has ido describiendo, pero ¿cómo se vive? Pues me da la sensación que la selección nacional se vive, por lo que me han contado y lo que yo he ido viendo aquí, se vive mucho. A nivel nacional la selección, en cualquier deporte, pero en este caso en el fútbol, es lo que más viven. Y luego la Liga Nacional también les gusta, también la viven, pero yo creo que no tanto. Yo creo que me da la sensación que donde más se vive es en Split, al menos es lo que yo he recibido cuando ya me he movido un poco por la mayoría de estadios, por todos los estadios de primera y algún otro, ¿no? Y en Split sí que veo que ahí lo viven de una manera un poco más alocada, pero no sé, también en el campo del Dinamo tuve oportunidad de ir a ver la temporada pasada también la Conference League, Dinamo Zagreb contra Betis, y hubo un gran ambiente en Osijek, en Rijeka, también aquí en Pula, pero sí que me da la sensación que les une mucho y todos van a una, pues con la selección nacional, mucho más que con el campeonato liguero. Estamos hablando con Oliver Roy, que es videoanalista del NK Istria, staff estable del cuerpo técnico del club, que desde el año 2018 el Deportivo Alavés Sociedad Anónima posee el 85% de las acciones del club, y el 15% restante le corresponde al ayuntamiento de la ciudad de Pula. ¿Cuál es el objetivo de un club? ¿Cómo es el Istria? Es interesante, está bien. La verdad que aquí leí una estadística que en el 2022 Croacia era el tercer país del mundo que más escauteo tenía, por detrás de España y Portugal. Y por delante entonces de países inmensos y de gran tradición futbolística, pues como Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Italia. Eso te da a entender que realmente aquí hay mucho talento, y el Istra, yo me siento muy orgulloso de estar en el Istra, pero todos sabemos pues que a día de hoy aquí en el país hay otros clubes que están por encima, ¿no? Principalmente pues el Dinamo, el Hajduk y el Rijeka. Incluso ellos al final siempre en algún momento terminan vendiendo a sus jugadores estandarte, por así decirlo. Entendemos que cuando a nosotros nos presenta esa oportunidad, pues hay que hacerlo. Y al final yo creo que todos siempre nos sentimos orgullosos cuando somos cercanos a un club
y queremos ese club y queremos que todo le vaya bien. Al final también queremos a los jugadores, y los jugadores que hayan formado parte del club, pues al final queremos que también les vaya bien, y siempre nos sentiremos orgullosos de a lo mejor algún día ver un jugador de ellos pues puede estar jugando en la Bundesliga o en la Serie A italiana o en la Primera División de España o en la Primera División francesa, o grandes clubes, incluso competiciones europeas. Siempre podremos decir, ostras, mira, este chico es formado en el Istra, y eso al final también genera un sentido de pertenencia, y la gente se siente orgullosa. Y más allá de esta lógica industria sin chimenea que produce futbolistas, ¿todavía queda espacio para el romanticismo de pensar este año se da la Liga, David contra Goliat, el chiquito contra el poderoso, enfrentarse y ver qué pasa? No, lógicamente hay que soñar, y no se descarta nada. Lógicamente, como te comentaba antes, sabemos que hay otros clubes que tienen muchos más recursos, pero al final el fútbol es 11 contra 11, y sabemos que la Liga al final es una carrera de fondo y que normalmente pues siempre suele estar ahí para ganarla o estar a punto de ganarla, pues. Pero bueno, ¿por qué no a lo mejor intentar estar detrás de esos 2 o 3 grandes? Ya veremos qué sucede, y bueno, y luego también tenemos la posibilidad de competir por la Copa Nacional, que ahí son partidos de una vuelta nada más, partido único, y como te digo, insisto, 11 contra 11, y a ver qué pasa, ¿por qué no? ¿Y lo mejor de Croacia es? Pues no sé, te diría, lo mejor de Istria sí que te diría, pues eso, la tranquilidad, la playa, la naturaleza, la comida. ¿Lo mejor de Istria o lo mejor es Istria? Podría ser, sí, podría ser. Para mí, de todo lo que yo he podido ver, sí, seguramente Istria es lo que más me gusta, sí, podría ser. ¿Cómo describirías, para el que no conoce, qué es Istria? Pues para mí es casi un paraíso, la verdad. Coges el coche y a 2 horas o 3 horas estás en Zagreb, que ya es una ciudad más grande. Puedes estar en Venecia. Valoro mucho la localización en la que estamos. Mucha naturaleza, una cultura un poco así más propia y diferente al resto de Croacia. Que aquí no te falta de nada. Tienes la costa, que para mí es increíble, y la posibilidad de a no más de 3 horas poder estar en 2-3 diferentes ciudades ya más grandes, donde también te puedes al final distraer y poder hacer un poco un cambio de chip. Afortunadamente yo siempre digo que me dedico y hago las cosas que más me gustan, que es el fútbol y viajar, y el fútbol, gracias al fútbol, pues te permite eso, te permite poder conocer muchos lugares, y que yo ya he conocido muchos lugares, y al final, afortunadamente para mí, es algo muy normal. Sí, el hecho de estar moviéndome, y ya no solamente cuando trabajo, porque cuando no trabajo, mismamente ayer me moví, tenía día libre, y me moví pues para ir a Udine, ¿no? A Italia, y allí poder ver el Udinese. Y la gente que ya me conoce un poco, o que son de aquí croatas, yo creo que ya lo toman por normal. Es decir, ostras, Oriol siempre que puede, pues al final se va a Ljubljana, se va a Zagreb, o se va a Rijeka, o se va a Venecia, o a Udine, o a Trieste, o incluso me he ido a Florencia. No está nunca Oriol. ¿Dónde está Oriol? Preguntan. Bueno, puede ser. Pero bueno, también me gusta disfrutar, como digo, de aquí de Istria y de Pula, bien sea después del trabajo o en días libres también. Pero sí, yo creo que la gente que ya me empieza a conocer un poco, yo creo que ya lo toman por normal. Y casi siempre, además, lo bonito es que me gusta tanto lo que hago, que al final, cuando estoy libre, me muevo por diferentes lugares, pero casi siempre relacionado con el fútbol, ¿no? Pues para seguir aprendiendo, para disfrutar de otros clubes, de otros entrenadores. Quizá también me da la oportunidad de encontrarme con algún compañero o algún amigo por ahí. Y no sé, a mí me parece que los croatas que ya me empiezan a conocer un poco, para ellos yo creo que ya empieza a ser algo normal el hecho de que yo me vaya moviendo tanto. Muchas gracias, Roy. No, de nada, gracias a ti, un placer. Que acaba de pasar por los micrófonos de Destino Croacia.